La sociedad, cuando tiene que defender las fronteras, da primacía al componente masculino frente al femenino. Y es algo que ha sucedido a lo largo de la historia y que sigue sucediendo hoy. Es decir, llevábamos varias décadas en las cuales, como Occidente tenía una superioridad armamentística muy marcada frente al resto de sociedades, no hemos participado en grandes guerras y los roles de género se han visto debilitados en gran parte por eso. Si los hombres tuviesen que ir a la mili o tuviesen que ir al frente, ya os digo yo que muchos debates no estarían sucediendo. Pero que sigue sucediendo hoy porque cuando ha empezado el conflicto en Ucrania hemos visto cómo los hombres jóvenes son forzados a ir al frente para poder salir del país. Para poder salir del país siendo hombre, tienes que o bien pagar una suma cuantiosa de dinero o escaparte, ser un prófugo, básicamente, mientras que las mujeres y los niños pueden salir del país y no están forzadas a ir al frente. Es decir, que cuando las cosas se ponen difíciles, cuando hay que defenderse, cuando hay que volver a la lógica de frontera, la primacía de la masculinidad es evidente. La primacía de las fuerzas de la masculinidad es evidente. La única razón por la cual pienso que hemos pensado en Occidente que la masculinidad ya no era importante y que vemos hoy en los discursos políticos es que habíamos alcanzado una calma a través de del desarrollo de bombas atómicas y que, de nuevo, la hegemonía de nuestros países era total. Pero en el momento en que la hegemonía de nuestros países se vuelve a poner en entredicho, la masculinidad vuelve a ser importante. El espíritu de Marte, por así decirlo, para defender las fronteras es importante. Nuestra sociedad se ha feminizado en las últimas décadas. En muchos sentidos ha sido tremendamente positivo porque hemos mejorado en empatía, hemos mejorado en muchos aspectos de la sociedad y de la cultura, debido a esa incorporación de una perspectiva silenciada históricamente, que es una perspectiva más femenina, si se quiere, pero también nos hemos llevado, sin quererlo quizás, nos hemos llevado por el camino a una serie de factores o de características de la masculinidad que son necesarias. Haya conflictos o no los haya, pero desde luego que cuando hay conflictos vemos con más claridad que nunca. También podemos verlo cuando hay, sin necesidad de que haya conflictos de naturaleza internacional, cuando hay criminalidad, ¿no? La policía parece un incordio hasta el momento que la necesitamos, ¿no? Yo he sido el primero que he detestado a la policía, quizá por mi pertenencia a ciertas ideologías. Yo he detestado a la policía, pero con la edad he comprendido que evidentemente los criminales existen, el mal forma parte de la realidad, por desgracia es así, y mientras haya gente dispuesta a hacer el mal y dispuesta a someter a los demás por su satisfacción o por el cumplimiento de sus intereses, es necesario que haya una administración de la fuerza, es necesario que haya policía. Por cierto, con respecto al tema de Ucrania, hice un vídeo hace un tiempo que lo voy a dejar por aquí abajo, que se llama El Occidente Antioccidental, donde hablo de toda esta serie de dinámicas entre la masculinidad y la feminidad ligadas a este conflicto, ¿no? Lo que está claro es que en Ucrania vemos que los hombres son forzados a coger un fusil y asistir al frente y las mujeres se pueden ir. Y que seguramente pasaría lo mismo aquí en España, por mucho que tengamos el Ministerio de Igualdad más guerrillero de todo el mundo occidental, de todo el mundo, básicamente. Y que es iluso pensar lo contrario, es decir, alguien pensaba que iba a ser al revés, ¿no? Alguien pensaba que ya podíamos avanzar hacia la definitiva androginia, ¿no? Hacia la sociedad cyborg de Donna Haraway. Quizás en un futuro, quizás de aquí a 50 años. Ahora lo vamos a discutir. ¿Qué estábamos pensando, no? Que ya se habían acabado los conflictos, que ya la historia se había acabado. Ojalá fuera así, ¿no? Pero es una visión ingenua. Es una visión ingenua la que hemos sostenido en Occidente. Pensar que la guerra ya era una cosa del pasado. La guerra no es una cosa del pasado, por desgracia. Ojalá, pero debemos de estar preparados porque es un recurso en el que pueden caer hasta las sociedades más sofisticadas. Pero bueno, es más complejo que todo, como vamos a analizar ahora, el desarrollo de los roles de género con las nuevas tecnologías. El tema es que Donna Haraway, volviendo al tema de
las teóricas constructivistas, representa ese feminismo de reivindicación tecnológica, que piensa que la mujer se puede liberar de todas esas cargas que ha asumido históricamente a través de los roles de género con la implementación de la tecnología y la ciencia. Y eso está pasando realmente, pero está pasando con la feminidad y con la masculinidad. Y está pasando porque, como decía, la masculinidad se ha mecanizado, es decir, ya no hace falta la fuerza bruta para la mayor parte de los trabajos, ni agrícolas ni industriales. Ya no es determinante para la defensa de un territorio la fuerza física de los hombres, es mucho más determinante la tecnología, el armamento. Es decir, la guerra se ha mecanizado, no hace falta la bravura, la valentía de los hombres, no hace falta la virilidad en la defensa de un país. Es mucho más importante tener un buen ejército de drones y un buen grupo de ingenieros que sepa darles uso, ¿no? Pero es que la feminidad también se ha mecanizado. El peso que tenían las mujeres en el mantenimiento de la estructura familiar, del grupo, etcétera, hoy día hay tecnologías que facilitan muchísimo esa carga, es decir, las funciones del hogar, por ejemplo, pero también hay dispositivos estatales que han asumido en alto grado ese rol de cuidado y de crianza, ¿no? La educación estatal ha asumido en gran parte el rol de las mujeres, ¿no? Las socialdemocracias han ensayado sistemas de colectivización de la responsabilidad de la crianza. Y eso se ve muy claramente en las guarderías, en los colegios, etc. El sistema de educación pública asume en gran parte el rol que en un pasado desempeñaban las mujeres en el hogar, en la familia. Hay muchos intereses detrás, desde luego, no me voy a meter en esto porque si no nos pondríamos a hablar 4 horas en este vídeo. Y yo, desde luego, no estoy necesariamente en contra. Creo que hay aspectos muy positivos de esto y también aspectos muy negativos. Como digo, no me voy a meter en eso. Pero ya por último, en esa mecanización de la feminidad, la mecanización de la gestación empieza a ser una realidad. Ya conocemos métodos de gestación extrauterina, aunque de momento esa gestación extrauterina depende de otra mujer gestante, pero ya estamos ensayando la ectogénesis, es decir, la gestación fuera del cuerpo biológico de la mujer. Ya empieza a haber tecnologías que logran durante un pequeño periodo de la gestación mantener la vida de pequeños animales, de momento, y quizás en unas pocas décadas sea una realidad que los bebés puedan desarrollarse fuera del cuerpo materno, ¿no? Esa gestación extrauterina, fuera del cuerpo de la mujer, sería quizá el último paso de la mecanización o tecnologización de la feminidad y de la mujer. Si la mujer ya no tiene que dar a luz, si ya no tiene que asumir la lactancia, si ya, como conocemos técnicas para controlar la propia menstruación de la mujer, quién sabe qué puede suceder de aquí a unos años a este respecto, porque bien sabemos que ahora mismo el control químico de la menstruación sigue dando muchos problemas a la salud, quiero decir, pero quién sabe si en un futuro todos esos factores de esa feminidad esencial, todas esas cargas, todos esos condicionantes que hacen que históricamente los roles que se han dado a las mujeres estén condicionados por su condición sexual, dejen de estar ligados a la misma, dejen de estar ligados de manera necesaria a su cuerpo. Si ya logramos que todas esas cargas que ha asumido históricamente la mujer puedan ser reemplazadas por la tecnología, y bueno, digo cargas sumándome a la perspectiva de estas autoras, que consideran que todos esos desempeños que ha tenido que asumir la mujer son algo que esclaviza a la mujer, ¿no? Estas autoras, que yo voy a dejar aquí algunos extractos de estos artículos, consideran que la maternidad es una esclavitud y es algo intrínsecamente negativo para la libertad de las mujeres. Yo soy muy consciente que es cierto que esa glorificación de la maternidad que se ha hecho en un pasado ha servido para legitimar que las mujeres permaneciesen en el hogar, que no tuviesen la libertad de decidir si querían o no querían tener unas formas de vida u otras. Y muchas de esas mujeres que tenían el deseo de desempeñar otras labores, soy consciente y conocemos casos históricos de que eran mujeres que podrían haber hecho grandes aportes a la sociedad desarrollando su carrera profesional o su vocación, y que no se les ha permitido, en definitiva, desarrollar todo ese potencial por esta presión ligada a esa glorificación de la maternidad. Soy consciente de eso. Pero esa idea de que todo aquello que está ligado de manera biológica al cuerpo de la mujer es algo que la esclaviza o que es algo negativo, es una enemistad con el ser. Es una incapacidad de aceptar la propia condición biológica de la mujer, ¿no? Y eso te impide entablar un diálogo ya no solo honesto
para con la realidad, sino incluso benevolente para con la propia condición de la mujer, para con la disposición general de las cosas, ¿no? Cuando tú consideras que tu propia condición de mujer es problemática, y encima estás hablando en nombre de las mujeres y te alegas la potestad de determinar lo que es bueno o malo para ellas, más que aliarte con la causa de las mujeres, desde mi punto de vista, lo que estás diciendo es básicamente que para que las mujeres sean libres tienen que ser como hombres, ¿no? En realidad lo que se está produciendo es casi una disforia con estos atributos de la feminidad, que de nuevo entiendo que glorificarlos en un pasado ha impedido que muchas mujeres a título individual no pudieran desempeñar otras funciones para las que estaban llamadas quizá, pero que no podemos tomar para el conjunto de las mujeres. Y esta reivindicación de esa libertad femenina, entre comillas femenina, porque es una libertad de nuevo, que ha implicado casi reivindicar que las mujeres se comporten como hombres, en muchas ocasiones no ha reivindicado que las mujeres se comporten como los hombres más ejemplares en torno a los ideales de la masculinidad tradicional, porque la masculinidad tradicional, efectivamente, los ideales nunca se han cumplido o muy pocas veces se han cumplido, pero que eso es algo inherente a la condición humana en cualquier sociedad. Es decir, ninguna sociedad tiene una amplia mayoría de la población comportándose de manera perfecta con respecto al ideal que debería de encarnar un hombre o una mujer. No, eso no sucede nunca. El ser humano es imperfecto, ¿no? Pero sí que es cierto que lo que venía a decir es que se ha asociado esa libertad con comportarse como hombres, pero no como hombres ideales que cumpliesen ese ideal de la masculinidad tradicional, sino más bien como hombres que han sido irresponsables para con esos ideales de la masculinidad. Es decir, el ideal de la masculinidad tradicional, de ese hombre que se entrega por la familia, que se sacrifica, que es caballeroso, que se rinde a una serie de principios, ¿no? Yo qué sé, el honor, la palabra, todo ese tipo de cosas, no es el ideal de libertad que por lo menos hoy vemos en la práctica, ¿no? Que se promueve dentro de estas esferas feministas. No se está en ese sentido exigiendo nada en concreto a las mujeres, más que la negación de los ideales previos. Y vemos que es un proceso que también sucede en el caso de los varones hoy día. Ese arquetipo de la masculinidad que desde el juicio de los ideales del pasado era negativo, que es un hombre muy exitoso sexualmente, un hombre egoísta, que hace siempre lo que quiere, que no se entrega a la comunidad o a la familia, casi un villano, ¿no? Por así decirlo, puede ser muy atractivo en un sentido sexual para muchas mujeres y por lo tanto puede ser que sea más visible para ellas, pero eso no significa que ese tipo de hombre se comporte sometido a los ideales de la masculinidad, ni mucho menos, ni mucho menos. Que sí es cierto que está muy presente en los ámbitos de poder, que sí es cierto que una cosa son los ideales, otra cosa es la práctica. Pero desde luego, cuando tú estás haciendo un discurso moral y pretendes organizar la vida de la comunidad, lo que no puedes hacer es desestimar o olvidarte de los ideales, ¿no? En ese sentido. Entonces, esa reivindicación de la libertad femenina, en muchas ocasiones, desde mi punto de vista, en lugar de conciliar a la mujer con su realidad biológica o con su realidad material, mejor dicho, ha negado casi de manera disfórica la condición de la mujer. Y lo podéis ver en estos artículos que yo os voy a dejar aquí abajo y en algunas frases que voy a citar. Evidentemente, yo no estoy defendiendo aquí que todas las mujeres estén obligadas a ser madres o a asumir ninguna carga histórica relativa a los roles de género, pero lo que está claro es que una sociedad en la que no nacen hijos se extingue. Es decir, si no hay una tasa de reemplazo poblacional mínima, en 30 años o 40 años Occidente va a ser una sociedad altamente envejecida, con muy pocos jóvenes, sin capacidad productiva, por lo tanto, debilitada, fácil de invadir. Entonces, en este sentido,
sin negar la libertad individual de las mujeres a decidir si quieren o no quieren ser madre, por supuesto, vivimos en el siglo XXI, sí que es cierto que esto está causando grandes problemas sociales. Y que unos pueden decir que se debe a que la economía es débil, que no, la gente joven no tiene posibilidades de emanciparse, etcétera, vale. Pero es que los países escandinavos, donde sí que hay una economía que permite la emancipación económica de los jóvenes, donde incluso las mujeres pueden llegar a ser incluso madres solteras sin tener con ello dificultades económicas, y no solo de un hijo, sino de varios. Las mujeres no tienen hijos tampoco. Es decir, hay un problema de raíz sociológica que nada tiene que ver con que haya escasez material. No es el problema. En un pasado la gente tenía hijos sin tener abundancia material, que no digo que tengamos que hacer esto a día de hoy, pero tenían hijos. Y hoy día la gente no tiene hijos ni aún con la abundancia material. Es un problema relativo a transformaciones de tipo sociológico. En estos artículos que he leído y que voy a citar aquí, se explicita que la tecnologización de la maternidad es positiva, porque la maternidad es una esclavitud, es decir, no es algo sagrado. La lactancia y la gestación es algo que condena la libertad de las mujeres y que debe de ser sustituida por la tecnología. Y yo, como decía, soy consciente de que eso se ha utilizado en un pasado para someter a muchas mujeres. Pero una sociedad en la cual la maternidad, dar a luz, ¿no? Cuidar a los hijos, se considera algo, una carga, algo malo, no sé a dónde va. De momento lo que vemos es que la tasa de natalidad se ha reducido mucho, los matrimonios cada vez son más escasos y que las relaciones no duran. Es decir, los hombres y las mujeres se soportan muy poco hoy día. Pero bueno, vamos a ver qué sucede de aquí a 10 o 20 años, o incluso antes, porque, de nuevo, porque volvemos a tener conflictos de frontera y porque no sabemos cómo va a evolucionar la tecnología en ese sentido. Yo he llegado a la conclusión, leyendo esos artículos, que el impacto que tiene la mecanización de la masculinidad, como hemos comentado, la mecanización de la guerra, la mecanización del trabajo, de la explotación del suelo, etcétera, es de la fabricación, etcétera, es equivalente a la mecanización de la feminidad. La mecanización de la maternidad, de los cuidados, de la gestación extrauterina, si lo conseguimos, y por último también los sex robots, ¿no? La mecanización de la sexualidad. La sustitución de la sexualidad femenina a través de la tecnología y la ciencia. Estos sex robots son pues estos muñecos que se hacen ahora, estas muñecas que se hacen a día de hoy con formas cada vez más realistas para sustituir a la mujer en las fantasías de muchos hombres que cada vez son menos valientes debido a estas tecnologías para acercarse a una mujer e intentar tener una relación, ya sea sexual o afectiva con ellas, ¿no? Por cierto, esa ruptura entre las relaciones de tipo afectivo y sexual hasta cierto punto siempre ha existido, pero nuestra moral ligaba ambas cosas porque el embarazo y las enfermedades era una realidad que hoy, de nuevo, con el desarrollo de métodos anticonceptivos y otras técnicas ligadas a la tecnología y la ciencia, pues podemos romper. Pero el tema es que los sex robots, y también lo vemos en las últimas décadas con la popularización o la democratización, por así decirlo, del contenido erótico, que lleva más tiempo pero que de nuevo no podía acceder la gente, hace que los hombres cada vez sean menos valientes para conocer mujeres. Pero bueno, esas sustituciones mecánicas del hombre y de la mujer tienen muchas diferencias. Por ejemplo, los sex robots tienen forma de mujer, mientras que un arma no tiene la forma de un hombre, ¿no? Es decir, y un arma, por cierto, puede ser portada por un hombre o por una mujer. Entonces, el hecho de que el sex robot tenga la forma de una mujer implica una vejación a la mujer como símbolo, si se quiere, por así decirlo, a la feminidad, que no implica quizás la mecanización de esa masculinidad, ¿no? Y ese sex robot, esa mujer artificial, no tiene agencia, no tiene el comportamiento de una mujer real, tiene el comportamiento de una esclava, en ese sentido, ¿no? Y eso tiene impactos muy grandes, como ya tiene la pornografía, porque de alguna forma actúa como sustituto o más bien como placebo del encuentro real con una mujer, de tener que ser valiente, de tener que sacarte las castañas del fuego, aceptar que puedes ser rechazado, que esa quizás es una de las cargas con las que los hombres cargamos, ¿no? En muchísimo mayor grado que las mujeres, ¿no? Es una carga dolorosa, es decir, la mayor parte de los hombres viven en el constante rechazo de las mujeres. Y hoy que ha desaparecido la monogamia más que nunca, yo diría. Porque antes, al haber un 50-50% de la población, de hombres y de mujeres aproximadamente, creo que hay un 51% de mujeres en el caso de España, en algunos países cambia, al final tocaba un hombre para cada mujer o viceversa, ¿no?
Hoy, que hay una libertad en el mercado del amor, por así llamarlo, lo que sucede es que se está estratificando mucho la sexualidad y hay muy pocos hombres que acaparan la atención de todas las mujeres. Y esto está causando mucho dolor en los hombres, los llamados incels sobre todo, ¿no? Porque evidentemente los hombres necesitamos de las mujeres, y no en un sentido solo sexual. Los hombres necesitamos el afecto de las mujeres. O sea, los hombres nos enamoramos de las mujeres, evidentemente. Que eso se nos está olvidando, ¿no? Parece que los hombres todo lo que hacen es malo, ¿eh? Estos discursos de, no, los hombres nos enamoramos de las mujeres y ese amor no es necesariamente un amor de control y de celos y tal, que no digo que eso no sea un problema y que muchos hombres no incurran en estas actitudes, por desgracia, pero que esta situación sociológica en la cual la mayor parte de los hombres hoy, vemos las cifras, no me lo estoy inventando yo, podéis consultarlas, no tienen acceso ni siquiera a encuentros esporádicos con una mujer, pues está causando grandes daños psicológicos, ¿no? Hay muchas cifras muy interesantes, por ejemplo, de evolución de enfermedades de transmisión sexual, donde vemos que el crecimiento en mujeres es exponencial, en hombres es tímido. Es decir, esto nos indica si hay muchas más mujeres contrayendo enfermedades de transmisión sexual que hombres. Esto nos indica que las mujeres sí que siguen teniendo una vida sexual activa, pero la mayor parte de los hombres no. Es decir, que hay muy pocos hombres que están teniendo una vida sexual activa y una mayor parte de hombres que no. Ese grupo reducido de hombres está teniendo la vida sexual con todas las mujeres o con la mayoría de ellas, ¿no? Y esto, desde luego, es una situación que nuestra sociedad debe de tratar porque no es sostenible en el medio y largo plazo. Básicamente porque la estructura de parentesco es fundamental para el mantenimiento de cualquier sociedad, ¿no? Y esa estructura de parentesco, eso que hoy llaman la familia, está desapareciendo y no es no es una cuestión opinable, esto son datos, ¿no? Esto son estadísticas del INE que todo el mundo puede consultar, ¿no? Ese poder sexual que las mujeres tienen frente a los hombres, de manera promedia, las mujeres tienen un muchísimo mayor poder sexual que los hombres. No se está usando, desde mi punto de vista, de manera responsable hoy día, porque no tenemos un sistema moral comúnmente aceptado. Hay una suerte de entropía social en ese sentido que está causando un gran dolor y que debemos de debatir de nuevo con precaución, porque existe el riesgo de volver a posiciones retrógradas que yo tampoco comparto, pero desde luego que siempre que hay situaciones de crisis y de caos, el pasado es la solución que primero se nos ofrece, porque el pasado probó su funcionamiento, nos hizo posibles, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso, pero desde luego aquí hay un problema. Aquí hay un problema real que yo creo que debemos de solucionar, porque así como hemos llegado a la conclusión de que el poder físico, que es eminentemente masculino, los hombres tenemos mucha mayor fuerza en promedio que las mujeres, hay que usarlo con responsabilidad. A nadie le parece bien que un hombre utilice su poder físico para conseguir sus intereses, doblegar a los demás para conseguir sus intereses, etc. Creo que deberíamos de entender que aunque el poder sexual es distinto y que no use la fuerza, no use la coacción en ese sentido, sus resultados, el uso de un uso irresponsable de la sexualidad también es nocivo para la sociedad. Y el escenario que vivimos está haciendo sufrir mucho a hombres y mujeres. Creo que las transformaciones que están sucediendo son muy profundas. Son transformaciones de tipo ontológico, ¿no? No saber qué es un hombre o qué es una mujer, no saber qué responsabilidades asociadas mínimas existen a tu condición, es estar totalmente desorientado en ese sentido. Y este es el momento que estamos viendo como sociedad. Y es evidente que la mayor parte de los aspectos de la vida civil no es necesario ningún tipo de distinción de género en el trato en que se da a los hombres y las mujeres. Y eso incluye 1000 aspectos relativos a la política, la educación, etc. Pero desde luego, a la hora de cómo comportarnos entre nosotros y a la hora de establecer vínculos entre hombres y mujeres y establecer compromisos, necesitamos saber bien cuál es el pacto implícito que hay detrás de las interacciones que tenemos. Y eso ha desaparecido y eso es estar desorientado totalmente, porque necesitamos entendernos con esa mitad de la población a la que no pertenecemos, que son no solamente las mujeres de las que te enamoras o los hombres de los que te enamoras o tienes relaciones de tipo afectivo, son tus maestras, son tus compañeros de trabajo, tus familiares, toda la gente que está en tu entorno que no
pertenece a tu sexo. Desde luego, todas esas transformaciones que está habiendo, en muchos sentidos son positivas, porque la actualización que había introducido la tecnología en los roles que desempeñaban los hombres, como decía, hacía que fuera injusto que las mujeres siguieran cargando con las cargas tradicionales. Es decir, que, como decía antes, en la medida en que la sociedad se tecnologizaba, se mecanizaban esas funciones, se terciarizaba y los hombres tenían cada vez profesiones más benevolentes o menos exigentes, no era justo que la mujer mantuviese las cargas tradicionales. Encima, en las nuevas sociedades terciarizadas de Occidente, las mujeres desempeñan incluso mejor los trabajos relativos a la vida pública, ¿no? Al trato con las personas, etcétera. En promedio, por supuesto, no estoy haciendo aquí consideraciones deterministas. Dejó de tener sentido materialmente que los hombres estuviesen fuera, viviendo una vida individual y personal, de éxito, y llegasen a casa después de una jornada de trabajo satisfactoria y tuviesen encima todo hecho, ¿no? Y las mujeres no pudiesen desarrollarse personalmente y tuviesen que asumir todas esas cargas. La última de esas transformaciones, desde mi punto de vista, es la liberación sexual, que empieza en los años 60 y que hoy está viviendo una cepa, si cabe, más pronunciada que la que hubo entonces. Esa liberación sexual de los años 60 fue posible debido a el nacimiento de las píldoras anticonceptivas y la popularización, la extensión del uso de los preservativos. Si no, no hubiera sido posible. De nuevo, un condicionante de tipo tecnocientífico es el que hace posible, el que habilita que se produzca una transformación de tipo sociológico. Y esa liberación sexual vino de la reivindicación del poder femenino, que, aunque no se diga de manera explícita, cuando se habla de poder femenino ligado a la liberación sexual, se hace evidente que la mujer tiene un poder sexual que el hombre no tiene. Porque no tendría sentido plantear el escenario contrario. Podríamos hacer un vídeo de 4 horas sobre esto, ¿no? ¿Por qué son los hombres los que siempre dicen que sí, ¿no?, a la sexualidad, y las mujeres son una suerte como de guardianas que están gestionando quién entra y quién no? ¿Se trata de algo cultural o se trata de algo biológico? Un poco de las dos cosas. Yo creo que una mezcla de las dos cosas, pero desde luego lo que está claro es que históricamente, cuando no existían todos estos métodos anticonceptivos o unos sistemas sanitarios y una tecnología y una ciencia que pudiesen combatir la expansión de las enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, etc., la carga que asume una mujer es mucho mayor porque es más vulnerable a todo esto, ¿no? Es decir, en un pasado, si una mujer se quedaba embarazada sin estar ritualizado y mediado a través de las instituciones del matrimonio, etc., ella se tenía que hacer cargo de todo. Es más, no se podía saber incluso de quién era el padre realmente, porque no había ni pruebas de ADN. Entonces era la palabra de la mujer contra la palabra de el padre, ¿no? La vulnerabilidad de la mujer en este sentido, aunque tenga el poder de determinar si da o no da su acceso, ¿no?, carnal a un hombre, es mucho mayor. Por lo tanto, no tiene sentido decir que esa carga que la moral ha dado a las mujeres con respecto a su sexualidad sea arbitraria. Existe una relación material entre la carga que han asumido las mujeres y sus condicionantes biológicos. No es sensato pensar, por lo tanto, que ha habido una confabulación de los hombres para ello. El patriarcado. El patriarcado es una realidad histórica, pero esa realidad histórica, ¿hasta qué punto ha tenido componentes necesarios y componentes arbitrarios? ¿Hasta qué punto era necesario que la moral se articulase de esa forma? Sobre todo cuando vemos que son patrones reproducidos a través de todas las culturas del mundo que conocen la propiedad, de nuevo. ¿Hasta qué punto la atribución de las responsabilidades a través de los sistemas morales ha sido arbitrario? Es la cuestión, ¿no? Si no hay métodos anticonceptivos, si no hay una medicina que te pueda controlar o paliar el avance de las enfermedades de transmisión sexual, ¿cómo va a haber una ausencia de límites en la práctica de la sexualidad? ¿Cómo no va a haber una moral rectora que limite el uso de la sexualidad? Es que es ingenuo pensar lo contrario. Los sistemas ideológicos no están desligados del sistema material en el que se desarrollan. Es decir, si hoy día hay una moral sexual más laxa, es porque la tecnología y la ciencia, los métodos anticonceptivos desarrollados a través de la tecnología y la ciencia, han permitido esa laxitud moral en este ámbito. Porque se han reducido las consecuencias negativas potenciales por la práctica de la sexualidad. Y si esto ha cambiado, no quiero decir que esa actualización de los sistemas morales de las últimas décadas no haya sido política, no haya sido debatida, no haya sido dialogada. Pero desde luego es un diálogo que ha hecho
reivindicaciones posibles dentro del nuevo escenario material, dentro de las posibilidades que han conferido la actualización ontológica producida por la tecnología, la ciencia, la medicina, etcétera, sobre todos estos aspectos de la vida. El trabajo, la reproducción, los cuidados, la guerra, etcétera. Entonces aquí viene el problema que yo planteo, y es que las teóricas del género saben muy bien que la sociedad humana es un sistema, que las culturas son sistemas, y los sistemas funcionan en forma de red, no de manera piramidal, por así decirlo, o de manera lineal. De forma que si tú alteras un elemento de ese sistema, el resto de elementos que están en contacto se ven transformados en cadena. Es decir, tú no estás afectando solo el ámbito que tú sustituyes o que alteras, sino que todos aquellos otros ámbitos de la sociedad, del sistema cultural, que se apoyan en mayor o menor grado en este elemento que tú transformas o que alteras, se ven también transformados. Es decir, si tú mecanizas, por ejemplo, la guerra o la sexualidad, no estás solo alterando el espacio que en principio concierne a ese aspecto concreto de la cultura o de la sociedad, sino que estás afectando en cadena a todos los ámbitos que en forma de red se apoyan sobre lo que implica este ámbito, ¿no? Toda esa serie de representaciones culturales, de desempeño de obligaciones que se veían limitados o condicionados por esto que tú estás afectando. Todos esos roles que se habían atribuido a nivel social, mediados o limitados por aspectos tan fundamentales como la defensa o la sexualidad. Estás afectando al sistema entero. Hay una reacción en cadena sobre esa red.